Querida alma, si sientes cansancio o cambios repentinos en tu vida, este mensaje es para ti. El grupo arcturiano explica por qué está sucediendo. Saludos. Somos el grupo arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Somos muy conscientes de la confusión que tanto las personas espiritualmente despiertas, o como aquellas que aún no lo están experimentando en este momento. Sepan que esto es temporal y suelten cualquier idea que puedan tener acerca de cómo debería desarrollarse un proceso de ascensión. Comprendan que toda creencia, ley, tradición y enseñanza nacida desde conceptos tridimensionales basados en la dualidad, la separación y la idea de múltiples poderes debe primero ser vista, reconocida e incluso experimentada, para luego ser rechazada y liberada de la conciencia colectiva. Durante miles de años, la humanidad ha vivido bajo un sistema de creencias que le decía que algunas cosas eran buenas y otras malas, que todos debían protegerse de innumerables fuerzas externas listas para dañarlos o matarlos, que cada persona debía trabajar muy duro y luchar por lo más básico, y que el sufrimiento era algo espiritual. Es muy difícil romper ese condicionamiento, pero está sucediendo gracias al aumento de energías de alta vibración, y a los procesos de limpieza personales y globales. A los seres humanos se les enseñó que para lograr cualquier cosa, incluso acercarse a Dios, debían hacer. Esta creencia es solo un concepto. No necesitas hacer para evolucionar espiritualmente, porque el acto de hacer implica la creencia de que estás separado de aquello que buscas alcanzar. La verdadera espiritualidad consiste en ser, no en hacer. Es recordar que tu ser real, la conciencia divina individualizada ya está expresando la totalidad de sí misma de forma autosostenida, completa y perfecta, en, como y a través de toda forma de vida, sin necesitar ayuda de nadie para hacerlo. Tu tarea es permitir que el ego personal se haga a un lado para que puedas experimentar tu ser real. El proceso de ascensión está despertando a muchos de antiguas creencias sobre religión, espiritualidad y la interminable lista de oraciones, rituales, ceremonias y tradiciones creadas por el hombre, que aún se enseñan como necesarias para acceder a Dios. Dios es el único poder, la única presencia, ley, causa, efecto, realidad, sustancia y vida, y es tu verdadero ser. Dios es el gobierno de tu cuerpo, un cuerpo de luz que se percibe como materia dentro de la energía densa tridimensional. La autosuficiencia divina es la ley que sustenta cada articulación, nervio, músculo y órgano. Dios mira a través de tus ojos, respira cada uno de tus alientos y camina cada uno de tus pasos, no a tu lado ni por encima de ti, sino como tú. Algunas personas, incluso después de reconocer estas verdades más profundas, siguen viviendo con un pie en cada mundo, incapaces o temerosas de soltar lo conocido porque funcionó en el pasado, y porque familia, amigos y sociedad consideran ese sistema como la realidad. Intentan mezclar la verdad con creencias religiosas tradicionales, pero energías opuestas no pueden coexistir. Llega un momento en el que todo ser en evolución ya no puede caminar sobre el filo entre la verdad y la ilusión, y debe elegir. Porque solo hay uno, cada persona, cada animal y la tierra misma están siendo afectados por las intensas energías que están llegando. Estas energías están iluminando sombras y haciendo que muchas formas de hacer las cosas ya no funcionen como antes. Casi todos están experimentando sensaciones físicas, emocionales, mentales e incluso espirituales nuevas o inusuales. Puede parecer que nada de esto tiene relación con la espiritualidad o la ascensión, pero absolutamente todo lo que está ocurriendo es parte del proceso de ascensión. Los síntomas físicos de ascensión suelen ser breves, pero intensos, y pueden aparecer de la nada.
muchos están experimentando altibajos emocionales y mentales, mientras la energía antigua se libera. Este proceso puede traer crisis personales, pero aprende a verlas como oportunidades, para identificar creencias antiguas aún activas en tu sistema, en lugar de verlas únicamente como problemas. Pasar de una vida basada en doctrina religiosa o enfoques metafísicos hacia una vida mística puede resultar difícil, porque implica soltar aquello que la persona creía importante y verdadero. Solo considerar abandonar creencias sostenidas durante toda la vida, puede generar culpa e incluso miedo al castigo, especialmente en quienes han aceptado la idea de un Dios que da, quita y castiga. Y si te está gustando escuchar este mensaje, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Continuamos con el mensaje. Pero si una persona ya reconoce la necesidad de elegir, es porque está lista. De lo contrario, ni siquiera sería consciente de que hay una elección que hacer. El proceso de limpieza está llevando a muchos a ese punto de elección espiritual. Cuando reconocen la falta de amor en su antiguo sistema de creencias, se preguntan: ¿sigo viviendo desde una creencia basada en la dualidad y la separación, que me es familiar y que funcionó por un tiempo, o acepto que yo, y cada persona sin excepción somos individualizaciones de un único Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente? Antes de nacer, muchos eligen encarnar en una familia fuertemente vinculada a la religión, o sistema de creencias catolicismo, judaísmo, hinduismo, budismo, islam, etc., al que ellos mismos han estado atados durante muchas vidas. Las enseñanzas y prácticas de esa familia reactivan esa energía para que la persona pueda finalmente limpiarla. Puede que vivan muchos años practicando esa creencia, hasta que un día los dogmas empiezan a sentirse falsos o fuera de alineación, y ahí empieza la liberación. Las religiones son etapas en la evolución de todos, pero no son el destino final. Casi todas las personas han vivido vidas en monasterios, conventos o templos, y han hecho votos y promesas que aún pueden estar afectando su experiencia. Un voto sincero de pobreza puede mantener la carencia, un voto de castidad puede afectar relaciones posteriores, incluso una promesa profunda a alguien en otra vida puede manifestarse nuevamente. Dedica tiempo a declarar tu intención de liberar todos los votos, promesas y juramentos que aún permanezcan activos. Aceptar que las apariencias, por muy reales que parezcan, son en verdad conceptos ilusorios, puede ser muy difícil al principio. No decimos que debas ignorar las situaciones cotidianas que estás viviendo. Lo que decimos es que tu labor como trabajador de la luz es despersonalizar las apariencias. Las únicas cualidades reales y permanentes que tú, o cualquier otro puede tener, son cualidades divinas, porque Dios es lo único que existe, y por lo tanto eso es lo que tú eres. Nunca reclames como tuyas las expresiones de dualidad: culpa, miedo, ira, enfermedad, carencia, depresión, etc., porque al hacerlo las creas y las sostienes. Cada vez que el mundo declara un conflicto contra algo, ese algo aumenta. Cuando observes violencia, ignorancia, crueldad, conflicto, egoísmo, ambición, codicia o enemistad, comprende que estás presenciando manifestaciones impersonales de la creencia colectiva en separación. Aquellos que actúan así, no saben quiénes son realmente, y creen que las ilusiones son la verdad. Para dejar de otorgar poder a las apariencias, por horrendas que sean, debes aceptar que si Dios es todo lo que existe, nada más puede existir. Por lo tanto, cualquier apariencia contraria es un aspecto de la ilusión tridimensional de la que la Tierra está saliendo. Esto no significa volverte ciego ante las acciones de otros, ni permitir que actúen sin límites, tampoco significa que votarás por ellos. Tu conciencia de su verdadera identidad es tu escudo y espada espiritual,
y puede incluso ayudarles a salir de su ilusión. Muchos creen que el cambio significa volver a la normalidad. Sepan esto, las cosas no volverán a la normalidad, porque para la mayoría, normal significa el pasado, un tiempo basado en dualidad y separación. Una conciencia colectiva iluminada manifestará creaciones iluminadas. La educación, la salud, los gobiernos no desaparecerán, pero sí se transformarán en versiones más elevadas y armónicas. No se pierdan en las apariencias. Limiten la cantidad de tiempo y energía que dedican a observar el caos externo, porque es muy fácil quedar atrapados en lo que están tratando de superar. Mantengan cerca la verdad de un único poder omnipresente, omnipotente y omnisciente. Somos el Grupo Arcturiano, y fue un placer en conectarnos con todos ustedes. Reflexión. Querida alma, respira por un momento. Lo que estás experimentando ahora, ese cansancio profundo, esa sensación de que algo se está reorganizando por dentro, no es un retroceso ni un error en tu camino. Es una señal inequívoca de que tu energía está cambiando de frecuencia. El Grupo Arcturiano nos recuerda que, cuando la luz aumenta, lo que ya no resuena comienza a desprenderse. Tal vez estás notando decisiones que antes parecían simples y hoy pesan de forma diferente. Relaciones que se sienten distantes sin explicación. Sueños intensos. Momentos de sensibilidad que surgen sin aviso. Todo esto forma parte de una purificación silenciosa, que está alineando tu vida con quien realmente viniste a ser. No estás perdiendo nada. Estás siendo despojado de lo que nunca te perteneció. No estás siendo debilitado. Estás siendo refinado. No estás confundido. Estás despertando. Los arcturianos explican que, en esta fase, tu alma está liberando patrones antiguos y estructuras muy profundas que ya cumplieron su propósito. Por eso tu cuerpo, tu mente y tus emociones trabajan al mismo tiempo para acomodar una vibración superior. La incomodidad es temporal, la expansión es permanente. Permítete pasar por este proceso con suavidad. No luches contra el cansancio, escúchalo. No temas los cambios inesperados. Obsérvalos. No trates de sostener lo que se está yendo. Agradécele y déjalo partir. Una nueva versión de ti está emergiendo, más alineada, más consciente y más cercana a su verdad. Confía. Lo que sientes no es un obstáculo, es el anuncio silencioso de un nuevo comienzo. Gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje espiritual de amor y luz.